Bueno, tema nuevo de hoy, composición de funciones. Primero vamos a repasar qué era una función. Bueno, una función es una relación entre dos variables, donde hay una variable independiente, que por lo general la llamamos x, y una variable dependiente, que por lo general la llamamos y. En esta relación lo que pasa es que a cada valor de la variable independiente se le corresponde un único valor de la segunda variable o variable dependiente. ¿Sí? Una función es una relación entre dos variables. El dominio de la función son todos los valores que puede tomar la variable independiente. ¿Sí? Eso habíamos estado trabajando un poco las clases anteriores. Y el codominio o conjunto de llegada de una función son todos los variables que puede tomar, todos los valores que puede tomar la variable dependiente, que por lo general llamamos y. ¿Qué pasa? El codominio no es lo mismo que la imagen. La imagen de una función es un subconjunto del codominio, es decir, del conjunto de llegada, que está formado por todos los valores que toma la función. ¿Qué quiere decir? En el codominio me pueden sobrar números, como por ejemplo en este caso que está acá, fíjense que el elemento 1 está en el codominio, pero no hay ninguna flecha que llega al 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este ejemplo? Bueno, el dominio son todos estos números, menos 1, 0, 1, 2 y 3, y el codominio son estos, 1, 3, 5, 11 y 21, ¿sí? ¿Qué pasa? En este caso el codominio y la imagen no son lo mismo. ¿Por qué? Porque al codominio le sobra el 1, ¿sí? En este ejemplito, la imagen de F son los puntos 3, 5, 11 y 21. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Entre imagen y codominio. Sí. Bien. Esto es un repasito de lo que estuvimos trabajando con esto cuando vimos función inversa también. Había que ver cuál era el dominio de la función y cuál era la imagen para que sea biyectiva, ¿sí? La imagen tenía que ser igual al codominio, bueno, algo de eso estuvimos trabajando. En este ejemplo gráfico, dice, por ejemplo, que el elemento x igual a menos 1 pertenece al dominio porque está metido acá adentro, y su imagen, es decir, el que le corresponde al menos 1 es el elemento 5 del codominio, ¿sí? Por eso dice que f de menos 1 es igual a 5. Y por otro lado, lo que les comentaba recién, el valor i igual a 1 pertenece al codominio, es decir, la variable puede tomar ese valor, la variable dependiente, sin embargo no pertenece a la imagen. ¿Por qué? Porque no tiene un compañero en el dominio, es decir, para i igual a 1 no existe preimagen, es decir, x en el dominio, que vaya a parar ahí. No hay ninguna flecha que caiga en el 1. Entonces, el 1 no forma parte de la imagen de esta función. Todos estos sí tienen flechas. Si se quiere, de acá también pueden analizar la biyectividad. Fíjense, esta no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque hay una altura, la altura 5 le corresponde más de una x, ¿sí? Entonces ahí se rompía la inyectividad. Cuando a una altura le correspondía más de una x, la función no era inyectiva. Y además no es sobreyectiva, ¿por qué? Porque la imagen no es igual al codominio, ¿sí? En este caso, esta función no tiene inversa. Bueno, eso es algo relacionado con lo que estuvimos trabajando en las clases anteriores. Después acá hay otros ejemplitos de funciones, ¿sí? X, el conjunto X es el dominio, el conjunto Y es el codominio. Esta se cumple bien. A cada valor del dominio le corresponde un único valor en el codominio o en el conjunto de llegada. Entonces, esta relación es una función. Esta relación de acá no es una función. ¿Por qué? Porque hay elementos en el dominio, es decir, en este caso el 1, que no va a parar a ningún lado, ¿sí? Entonces, me sobran elementos en el dominio. No existe la imagen del valor x igual a 1. Entonces, esta relación no es una función. Para que sea una función tendría que sacar el 1 de acá. ¿Bien? Y en el último caso,
¿qué pasa? Hay un mismo valor de x que le corresponden dos alturas distintas, dos y'es distintas. Eso no es una función, porque lo que vimos es que a cada valor de x le tiene que corresponder una única imagen, un único valor de y, ¿sí? Por eso falla en este último caso, no es una función, ¿por qué? Porque hay un valor de x que va a parar a dos y'es distintas, ¿sí? En este caso, lo único que es función es el primer ejemplo. ¿Se entendió más o menos el repasito de funciones? Sí, profe, o sea que nada más cada uno tiene que tener su valor, si no, no es función. Claro, a cada x le tiene que corresponder un único y además, ojo al piojo, no me puede sobrar nada acá que no tenga compañero del otro lado, ¿sí? Por eso Sí. fallaba este. Este elemento me sobra en el dominio porque no le corresponde ningún compañero. Entonces tienen que pasar esas dos cosas. A cada x le tiene que corresponder un único valor de y no me puede sobrar nada en el dominio, ¿sí? Esas dos Ok. cosas tienen que pasar para que sea función. Ojo que la imagen, Entonces, ojo que la eh, imagen sí se puede repetir, ¿eh? Puedo tener ah, varias x que van a parar a la misma altura. Lo que no puedo es sacar dos flechas de la misma x, ¿sí? ¿Qué quiere decir la flecha? Yo a este valor lo meto en la función y me devuelve una cosa, no me puede devolver dos cosas distintas. Eso quiere decir lo de las flechas. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Sí. Bien. Nada, esto quizás era para repasar, bueno, ¿ves? Acá me sobran cosas en el dominio, entonces no es función, porque este número no tiene flecha. Y en este caso pasa que un mismo valor de x va a parar a dos alturas, entonces, bueno, eso no cumple con que a cada valor le corresponde un único del otro lado. Entonces, esto tampoco es una función. Lo que sí es función es esta, por ejemplo, que todos tienen flechas y una única flecha sale desde x, y esto también es función, solo que no es biyectiva, que nada, porque se repite la imagen, ¿sí? Era lo que habíamos visto cuando había valles o montañas, bueno, habíamos repasado cuando vimos función inversa. Bien, O sea que, profe, en el codominio sí puede sobrar un número, pero en el exacto, dominio exacto. Por eso, en el codominio pueden sobrar claro. elementos. ¿Qué pasa cuando en el codominio no me sobra nada? Bueno, resulta que codominio es igual a la imagen, porque todos tienen flecha. Y que cuando el codominio era igual a la imagen, entonces la función era sobreyectiva, porque no me sobra nada acá, es decir, todos los elementos que hay tienen compañero del otro lado, es decir, tienen un elemento en la preimagen de la función, es decir, todos los elementos tienen una x en el dominio que la hacen de compañera, ¿sí? Es otro modo de ver lo que habíamos estado trabajando. En el codominio pueden sobrar, en el dominio no. Y además de que no me puede sobrar nada, cada uno tiene que tener una única flecha que sale. Puede ir a cualquier lado, pero una sola. Una por número, ¿sí? Por elemento. ¿Vamos bien? Sí, Bien, continuamos. Composición, con paciencia. Esto es un chino, pero vamos a tratar de destrabarlo. Profe, Sí, Juan. vos no vas a poner una fórmula, nosotros tenemos que hacer el dibujo ese. No, no necesariamente. Estos gráficos son para aclarar quién es el dominio, quién es el codominio, es para tener bien en claro eso. Cuando estuvimos viendo lo de función inversa, recuérdense que estos conjuntos después se daban vuelta. Entonces, bueno, para focalizar un poco más en eso y para ver las funciones de esta manera, que al principio las estábamos viendo solo así. ¿Quién es el dominio, quién es el codominio? Lo veíamos así en esta escritura. Digo, bueno, acá es otra forma de escribir las funciones. Esto se llama diagrama de Venn. Bueno, este es el dominio, que en este caso va a ser el conjunto A. Ven que el primer globito, el primer conjunto A, es el dominio de F, coincide con este. El segundo conjunto es B,
que es el codominio de F, es decir, F va de A en B. ¿Sí? B, sí. Es para aclarar más que nada. Y después fíjense Listo. que la segunda función, la función G, arranca en B y termina en C. Es decir, B es su dominio y C es su codominio. Agarra cosas de B y va a parar a C. ¿Sí? Es para dejar en claro eso. Pero, bueno, arranco con la composición. Tengo dos funciones. F que va de A en B y G que va de B en C. ¿Sí? A, B y C son conjuntos. Bueno, voy a realizar la composición. La composición G de f de x, o se suele llamar GOF, ¿sí? Y se lee G compuesta con f, ¿sí? Tranqui, con paciencia. Quiero hacer la composición GOF o G de f. Una manera de leer esto es G compuesta con f. ¿Qué quiere decir? Voy a agarrar la G que yo tengo y la voy a rellenar con f. Eso significa la composición. Y bueno, acá está el tema de los conjuntos que charlábamos recién. La composición, GOF, es una nueva función que arranca en A y termina en C. Ven que se saltea la B, que es el conjunto del medio. GOF, que es esta función composición, arranca en el conjunto A, es decir, el conjunto A es su dominio, y su codominio o conjunto de llegada es C. ¿Sí? Este grafiquito es lo mismo que quiero decirles acá. El dominio es A y el codominio es C. Y hay que tener cuidado para que esta función esté bien definida en los términos que hablábamos recién, de que no se repitan y que no haya elementos sueltos. Lo que tiene que pasar es que la imagen de F tiene que estar metida adentro del dominio de G. Es decir, la imagen de F tiene que estar metida dentro de B. ¿Sí? Eso, bueno, lo vamos a ir trabajando con paciencia. Pero ¿por qué pido eso? Para que no pase esto de acá, de que me sobran elementos que no tienen flecha. ¿Sí? Bueno, eso es como, nada, un dato de color. En este caso yo les puse en el ejemplo que B, o sea, el codominio de F es igual que el dominio de la otra, ¿sí? Entonces no me van a faltar ni sobrar puntitos en este conjunto. Es trabalengua, pero vamos con paciencia. Yo tengo una función f que va de A en B, y una función g que va de B en C. Lo que quiero hacer es la composición. La composición va a ir desde el primero hasta el último, es decir, desde A hasta C. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer paso por paso es, agarro un elemento en el dominio, este elemento se llama A. Le aplico F, entonces ¿qué voy a tener? F de A. Y a este numerito, F de A, le tengo que aplicar G. Entonces lo que estoy haciendo es, a la función G, le meto la F adentro. ¿Sí? Vamos a tratar de destrabar este trabalenguas. Vamos con un ejemplo que puede servir. Tengo dos funciones, fíjense. F es 3 por x al cuadrado, es un polinomio. Entonces el dominio, todos los reales, ¿sí? A es todos los reales porque la x puede valer lo que quiera. La segunda función es g, que es 2 por x al cubo más x al cuadrado menos 4. Es otro polinomio, estuvimos trabajando con estas funciones. Otra vez, su dominio son todos los reales, porque a la x le puedo poner el número que yo quiera. Entonces, f va de R en R, y g va de R en R. No tengo problema con estos conjuntos, ¿sí? Entonces puedo realizar la composición. Bueno, ¿desde dónde hasta dónde va a ir? Bueno, la composición, es decir, GOF va a arrancar en los reales y va a terminar en los reales, porque era el primero y el último, ¿sí? El primer conjunto y el último conjunto. ¿Cómo hago para encontrar la fórmula de esta composición? Bueno, ojo al piojo. Para que esté bien definida, ¿qué le tenía que pasar? La imagen de F tenía que estar metida adentro del dominio. Fíjense que esta es una parábola que está contenta y que tiene vértice en 0. Voy a activar
el video porque voy a hacer mosquetas. Acá. Esta función, 3 por x al cuadrado, es una parábola que está sobre el eje de las IES, ¿sí? Está contenta, va para arriba, su imagen es desde 0 para arriba, porque en el 0 tiene el vértice esta función. Después si quieren lo pueden chequear, sale rápido. Entonces tengo una parábola que está contenta, el vértice está en el 0, la imagen que es desde el vértice para arriba. Es decir, la imagen de esta f es desde 0 a más infinito. Ese conjunto, que son los reales positivos, está metido dentro de todos los reales, ¿no? O sea, acá a la x le puedo poner todos los números positivos, no tiene problema. Entonces, esta composición está bien definida, ¿sí? No tiene problema de que me sobra, de que me falta, ni nada. Listo, eso por un win. Chequeamos que arranca en el dominio de F y termina en el codominio de G, y que en el medio no tiene ningún problema. Bueno, eso por un win. Por otro win, digo, bueno, quiero averiguar cómo es la fórmula de esta composición. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar G, y a G meterle F. Entonces, bueno, primero que agarro G, que era esta que está en verde, pero no le meto nada. Donde estaba la X, dejo la cáscara, ¿sí? Por eso dice, planteo la cáscara. ¿Qué quiere decir planteo la cáscara? Agarro la fórmula G que yo tenía, pero en donde estaba la X no le pongo nada, ¿sí? Eso como primer paso. Como segundo paso es, en esos huecos que dejé, tengo que meterle f de x. ¿Que quién es f de x? Es esta azul que está acá. Entonces fíjense, donde estaban los huecos, le meto la fórmula de f. ¿Quién es la fórmula de f? 3 por x al cuadrado. Entonces, donde estaba el hueco, le meto 3 por x al cuadrado, donde estaba el hueco, le meto 3 por x al cuadrado. ¿Se entiende esto? Planteo la cáscara y después la relleno con la fórmula de f. Sí, se entiende. ¿Sí? Perfecto. Sí, se entiende. Y después lo que hago es, bueno, ir operando. Fíjense que acá puedo usar propiedades de la potencia. Este exponente 3 se puede distribuir, porque acá hay un producto, me queda 3 al cubo por x al cuadrado y todo eso al cubo. ¿Qué pasaba? 3 al cubo es 27, fíjense que es lo que figura acá, y x al cuadrado, todo eso elevado al cubo, lo que pasaba era que se multiplicaban los exponentes, y por eso acá me quedó un 6. ¿Sí? Claro. Estas eran propiedades de la potencia, ¿se acuerdan? Sí, Claro, sí. claro. Sí, ¿Sí? me acuerdo. Bien. Lo mismo hago de este lado. Puedo distribuir este cuadrado, ¿por qué? Porque acá hay un producto, es 3 por x al cuadrado, entonces me queda 3 al cuadrado, que es 9, por x al cuadrado, y todo eso al cuadrado. ¿Qué pasaba? Se multiplicaban los exponentes, 2 por 2 es 4, y por eso este exponente de acá me queda x a la cuarta. ¿Bien? Profe, Sí. ¿el exponente tiene que ser el mismo que el que está dentro del paréntesis con el que está afuera elevado o se puede multiplicar igual? No, se multiplica. Cuando yo tengo potencia de otra potencia, lo que tenía que hacer era dejar la misma base, en este caso x, y multiplico los exponentes. Fíjate que tengo 2 por 3, 6. Y en el segundo caso tengo 2 por 2, 4. ¿Sí? Pueden ser distintos. La propiedad decía que cuando tengo una potencia y toda esa potencia elevada a otro número, se multiplican los exponentes. ¿Sí? Esa propiedad se Ok. llamaba potencia de potencia. ¿Y acá qué pasó? La distribuí porque tengo un 3 multiplicando. Ojo que si acá había algo sumando, no se podía distribuir, ¿eh? Había que hacer otra formulita que era más engorrosa. Pero como acá tengo cosas multiplicándose, puedo, este 3 lo distribuyo, se va con el 3 y se va con el x cuadrado, y me queda esto de acá abajo. ¿Sí? Lo que hago es operar. ¿Puede ser distributiva, profe, ahí? ¿Con el 2? Sí. Sí, ese es el siguiente paso, fíjate. Ah, 2 por 27 me da 54. No, perdón,
No hace falta distributiva porque todo esto está multiplicando. 2 por 27 por x a la 6. Entonces me Vale. queda 2 por 27, 54, x a la 6. ¿Sí? En este caso puedo sacar el paréntesis, porque no tengo más nada. No, tiene. Me queda Sí. más por más, es decir, tengo todas cosas positivas, me queda 9 por x a la cuarta, y el menos 4 que estaba solito, lo dejo igual. ¿Sí? Entonces, esta fórmula, 54, x a la sexta, más 9, x a la cuarta, menos 4, es la función g compuesta con f. ¿Sí? ¿Y eso ya no se resuelve? O sea, No, ¿qué hace la función? ahí terminó. Ya. Me pedían, bueno, componé g con f, listo. Este es el resultado, es decir, esta función, a ver, f tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula de f? 3 por x al cuadrado. G tiene otra fórmula, es 2 por x al cubo más x al cuadrado menos 4. Cuando yo hago GOF, es decir, cuando yo hago g compuesta con f, es decir, hago un atajo, en vez de arrancar y hacer este doble paso, lo que hago es, hago un atajo y voy directamente desde A hasta C. Bueno, ¿qué hago acá? La composición. Esto es una función. Bueno, esta función tiene asociada una fórmula. Lo que estamos haciendo acá es encontrar esa fórmula, que me permite ir desde A hasta C sin hacer este paso intermedio. ¿Sí? Entonces, la función g compuesta con f va desde los reales en los reales, es decir, su dominio es R y su codominio también es R, y su fórmula es esta. 54, x a la 6, más 9x a la cuarta, menos 4. Y ahí terminó. Yo ya realicé la composición. Chequé que esté bien definida y te di una fórmula. Listo, terminó. Esta que ves acá es G compuesta con F. ¿Sí? Profe, Sí. usted siempre nos va a dar los resultados, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Nos va a plantear cuánto vale F y G o a veces los vamos a tener que descubrir nosotros? No, por lo general les voy a dar las dos funciones, ustedes van a tener que chequear que esté bien definida con esto de los conjuntos, por eso quizás esto del dibujo les puede ayudar o no, ¿sí? Como Eso te puede, digas. una consigna puede ser, bueno, dadas F y dadas G, realizar la composición. Eso puede ser una cosa, ¿sí? Que van a tener que hacer esto. Otra cosa que puede pasar es que por ahí no te digo que me encuentres la fórmula, te digo que me encuentres un solo valor. Por ejemplo, no sé, te digo, si la A vale 3, ¿cuánto vale GOF de 3? Entonces lo que tenés que hacer es, al 3 lo pasás por F, te da un número, y ese número lo metés adentro de G, esa es una opción. O la otra opción es, si ya en el punto anterior te pedí la composición, al 3 lo metes acá adentro, y haces la cuentita. ¿Me explico? Sí, profe. Fíjense que si yo, por ejemplo, digo, x vale 3. Bueno, meto el 3 acá, me da 3 por 3 al cuadrado, es decir, me da 27. ¿Qué hago con ese 27? Lo meto acá donde está la x. No es que le meto el 3 acá, ojo. Sí. Eso me va a dar un número. Ese número que me da acá me tiene que dar lo mismo que si yo al 3 lo meto directamente en esta cuentita. ¿Me explicó? Claro. Bien, Sí, sí. bien. Y otra cosa que sí va a pasar es lo que vamos a ver a continuación. Tanan, tanan, tanan. Volvemos a función inversa, que era el tema anterior. ¿Qué pasa con las funciones inversas? Tengo f que va de a en b, es biyectiva, entonces como es biyectiva tiene una inversa, y esa inversa va desde b a a, ¿sí? Es lo que les decía recién. Recuerde que se invertían estos roles, ¿sí? ¿Qué le pasa a las funciones inversas? Si yo las compongo entre ellas, ¿sí? Si hago f compuesta con f a la menos 1 o f a la menos 1 compuesta con f, el resultado, es decir, la fórmula, me va a quedar la x solita. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes planteen toda esta composición y se pongan a hacer cuentita, 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 el resultado final, cuando yo compongo dos funciones que son inversas entre sí, es x. Acá en vez de todo este choclo me va a quedar la x solita. ¿Se entiende?
Sí, sí. Sí. Entonces, Sí. lo que sí les puedo pedir es, como ustedes ya saben calcular la inversa, saben calcular el dominio y la imagen, en el caso para que sea biyectiva, y saben plantear todo esto, bueno, una consigna posible es, bueno, dada esta función, encontrar su inversa y componer alguna, esta o esta, la que les sea más fácil, la que les guste más, y chequear que el resultado me dé X. Si el resultado no me da X, es porque entonces no es una inversa de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Porque quizás parece magia, pero no lo es. Fíjense, acá tengo otro ejemplo dado con dibujito. Tengo en el dominio 3 valores, A, B y C. Y en el codominio, que en este caso coincide con la imagen porque quiero que sea biyectiva, es el conjunto de los elementos 1, 2 y 3. Uy, me quedan 10 minutos, le meto pila. Fíjense que es biyectiva, ¿por qué? Porque acá no me sobra nada, está bien definida. En el conjunto B, es decir, en el codominio, no hay varias flechas que van a parar a uno, ¿sí? Entonces es inyectiva. Y no me sobra nada en el codominio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que codominio e imagen son iguales. Entonces, como codominio e imagen son iguales, es sobreyectiva. Y como no le caen, a un elemento no le cae más de una flecha, es inyectiva. Entonces, bueno, esta función es biyectiva, tiene inversa. ¿Qué hace la inversa? Bueno, como su nombre lo indica, va para atrás, o sea, invierte. Fíjense, agarro A, le aplico F, el resultado es 3. ¿Qué pasa si le doy de comer 3 a la F menos 1? Me devuelve A. Vamos despacito. Si yo quiero componer, está todo bien. ¿Por qué? Porque el codominio de esta es igual al dominio de la otra. Entonces está bien definida. Puedo hacer la composición en este sentido, ¿sí? Por ejemplo, como dice acá, hago F de menos 1 compuesta con F. ¿Qué le pasa? Arranca en A, pasa por B y vuelve a A, ¿sí? Entonces la composición arranca en A y termina en A, ¿sí? Esto es lo que dice acá. Es trabalengua, ya sé, pero vamos con paciencia. Fíjense, por ejemplo, este ejemplo que les decía acá. F a la menos 1 compuesta con F en un elemento A, que era el que les decía recién, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar la cáscara es F a la menos 1, y adentro ponerle F. Vamos de nuevo. Si yo quiero hacer la composición F a la menos 1 compuesta con F, lo que tengo que hacer es agarrar la cáscara, es decir, la primera que aparece acá, y meterle la F adentro. Entonces, con el diagrama que vimos acá, arranco en A, con F voy a parar a B, y con F a la menos 1 vuelvo a parar en A, ¿sí? Esto quiere decir, en este ejemplo C es igual a A. Entonces, agarro un elemento y le aplico F. Me queda F de A. A ese elemento F de A le aplico la inversa. Y entonces me va a quedar el mismo valor. Eso quiero decir. Es trabalengua, pero vamos de a poco. Entonces, en este ejemplo, voy a evaluar en A. Entonces lo que tengo que hacer es, aplico la cáscara y evalúo F en A. Fíjense que F en A me da 3. Entonces, acá adentro, donde estaba la F de A, me quedó el 3. ¿Sí? ¿Se entiende este paso que hice acá? F evaluado en A me da 3. Porque agarro Sí, en sí. A, va a parar a 3. Bien. Y ahora me quedo en la F a la menos 1. Tengo que averiguar F a la menos 1 de 3. Agarro el 3 y ¿quién me devuelve? Tiki, 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 me devuelve A. Entonces, fíjense, yo arranqué con el valor A y terminé con el valor A. ¿Sí? Esto quiere decir que me devuelve lo mismo. Yo voy para acá con F y la inversa me vuelve para atrás. Es decir, de acá para acá voy con F y de B para A voy con la inversa. Voy con F a la menos 1. ¿Sí?
En el segundo ejemplo tengo la composición inversa. Yo arranco en B, con f a la menos 1 voy a parar a A, y con la A voy a parar otra vez a la B. ¿Ven que dice B en B? Agarro la cáscara de f, le meto la inversa adentro. En este ejemplo evalué en 1. Fíjense, arranco en B, como dice acá, arranco en B. ¿Cuánto vale f a la menos 1 de 1? Tiqui, 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 vale B. ¿Sí? Arranco con la cáscara, le meto la inversa. ¿Cuánto vale f a la menos 1 de 1? Vale B. Por eso, f a la menos 1 de 1 vale B. ¿Y quién es f de B? Agarro B, me devuelve el 1. Arranqué con el 1 y terminé con el 1. ¿Sí? Esto quiere decir que me devuelve el mismo valor. ¿Más o menos? Sí, profe, se entendió. Bien. Sí, sí, se entiende, profe. Vamos ahora con otro, quizás de los diagramas es un poco confuso, así que ahora vamos con un ejemplo más de cuentitas. Y con esto ya los libero. Tengo una función que va desde los positivos, incluido el 0, hasta los números mayores o iguales que 1. ¿Sí? Este es A y este es B. Y la fórmula de la función f es x al cuadrado más 1. Es la que tenían de tarea, que había que invertir en el trabajo 15. Me parece que era el punto 15b, o 2, no sé qué le puse. Bueno, cuando yo hago la inversa, ¿qué pasaba? Esto, que era imagen, ahora es dominio, y esto, que antes era dominio, ahora es imagen, ¿sí? Acuérdense que se daban vuelta estos conjuntos. Bueno, si hacen la cuenta, la inversa de f, de esta f, es esta, x al cuadrado menos 1. ¿Bien? Bueno, lo que voy a hacer es la composición f compuesta con su inversa y chequear que el resultado, es decir, que la fórmula de esta composición me da x. Entonces, ¿qué hago? Bueno, f compuesta con su inversa arranca en los números más grandes que 1 y va a parar otra vez a los números más grandes que 1. ¿Por qué? Porque arranca acá, va a los positivos, y después lo come f, que arranca en los positivos y vuelve a los más grandes que 1. ¿Sí? Si hacen el diagramita que yo les decía, bueno, quizás esto se entiende y sale más fácil. Me quedan 3 minutos, quiero meterle pata. F compuesta con su inversa, ¿quién es? Agarro la cáscara, F, y adentro le meto la inversa, ¿sí? Esto es lo que quiere decir acá. La cáscara es F, es la primera que aparece, y adentro le meto F a la menos 1. Entonces, ¿la cáscara quién es? X al cuadrado más 1. Fíjense que acá, imagínense que acá no hay nada, agarro algo al cuadrado más 1. Y donde estaba la X, le meto la fórmula de la inversa, que es esta, ¿sí? Y acá empiezo a hacer la cuenta. Fíjense que la raíz se me va con el exponente 2. ¿Qué pasa? No aparece el módulo, ¿por qué? Porque yo ya le dije acá, ojo, agarrá solo los números más grandes que 1, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Esto tenía que ser positivo, bueno, ¿se acuerdan? Como estaba dentro de la raíz no podía valer cualquier cosa la X. Entonces no aparece el módulo porque eso ya está visto en el dominio. Bueno, se me cancela la raíz con el exponente, entonces me queda x menos 1 más 1. ¿Sí? Y después este se me va con este, me queda la x solita. ¿Se entendió? Sí, sí, pero Sí, profe. Entonces, cuando compongo dos inversas, la otra que hay que probar es al revés. F a la menos 1 compuesta con F. Eso puede quedar de tarea. Haciendo la cuentita, es decir, plantean la cáscara, y donde está la X, le meten esta función, y ahí se van a dar cuenta que les tiene que dar X, ¿sí? Al final de todo el cuenterío, el resultado de la fórmula tiene que ser la X solita. ¿Se entendió? sí, Sí, profe. profe. Bueno, con esto es como el tema nuevo con lo que vamos a ir cerrando, donde enganchamos composición de funciones con el tema anterior que era función inversa. ¿Sí? Sí. Ahí